Pues ahí está esta información que se agolpa, porque cada cable, cada información que ahí se revela, pues merece atención especial, sin la menor duda. Déjenme nada más retomar precisamente lo que hoy se publica para no perder el hilo noticioso. En la nota del País, en donde está hablando de los papeles del Departamento de Estado, bueno, pues se habla de los cuerpos de seguridad norteamericanos implicados en la lucha antiterrorista que consideran anárquico el funcionamiento de los servicios de inteligencia mexicanos y se muestran irritados por la corrupción institucional. Aquí cita el País uno de los cables de forma textual. En lugar de concentrar a los detenidos, a los inmigrantes indocumentados, en una instalación cerca de la capital, las autoridades migratorias detienen y liberan a los detenidos en el mismo lugar donde los encontraron, lamenta la embajada en un informe enviado al subdirector del FBI, John Pistol, poco antes de su viaje a México en 2008. En otra parte de los cables citados por el País, de forma textual, se puede leer: el CISEN, que es nuestro principal interlocutor en la lucha antiterrorista, ha permitido a funcionarios del gobierno de Estados Unidos entrevistar a los extranjeros detenidos en los diferentes centros de detención desplegados en todo el país para recabar potencial información sobre terrorismo, que es de lo que estábamos hablando con Sergio y con Denise. Otra parte textual citada en el periódico de los cables de Wikileaks dice cómo los servicios diplomáticos de Estados Unidos hablan de un caos rampante. Esa es la expresión usada. Un caos rampante, la generalizada corrupción y la incapacidad del gobierno para combatir esos fenómenos han sido percibidos como unas preocupantes amenazas por quienes buscan en nuestra frontera sus signos de potencial infiltración terrorista, comenta la embajada al subdirector del FBI. El presidente Calderón, según se precisa, está tomando medidas contra este desorden con un despliegue de 40,000 soldados, entre otras medidas, pero su gobierno, y cita el cable otra vez textual, pero su gobierno tiene otra mirada respecto a los asuntos de seguridad que interesan a Estados Unidos. Su ofensiva contra el delito organizado desencadenó violentas luchas dentro de los cárteles, así como ataques a los cuerpos de seguridad y un número récord de muertes relacionadas con el narcotráfico. Más de 15,000 personas perdieron la vida el pasado año en muertes relacionadas con el narcotráfico, casi el doble que en 2009, y entre 2006 y 2009 los diferentes cuerpos policíacos detuvieron a 99,000 personas en su cruzada contra las drogas. Y cierro leyendo, Denise, Sergio, esto que se publica este día, esta información del País, en donde recuperan este cable de la diplomacia estadounidense, donde dice: en una reciente entrevista con funcionarios de la embajada, el secretario de la Defensa, Galván, demostró escaso interés en reforzar la cooperación con otras agencias. Para Estados Unidos es fundamental, dice el cable, aunar esfuerzos, pero a la espera de que así sea, pide a México acelerar el paso contra la corrupción y propone la creación de una policía interna para descubrir a los agentes vendidos al delito y la utilización del polígrafo en las unidades policíacas con información y misiones de envergadura. La situación, dice el cable, es alarmante, puesto que la mafia esquiva frecuentemente a la mirada de organismos que participan en la lucha contra el narcotráfico, entre ellos la Secretaría de la Defensa y la Marina, el CISEN, y la Secretaría de Seguridad Pública, junto a la PGR. Los 31 estados de la República, el DF, sede de la capital, también cuentan con servicios policíacos y de inteligencia. Bueno, pues aquí está poniéndose énfasis aquí se está diciendo que al gobierno de los Estados Unidos encuentra que el gobierno mexicano tiene otra mirada respecto a los asuntos de seguridad que interesan a los Estados Unidos. O sea, están echando por delante que hay un despliegue de 40,000 soldados, pero que tiene otra mirada respecto a los asuntos de seguridad que interesan a Estados Unidos, y viene la parte donde insta al gobierno mexicano a que ataque la corrupción y que le propone para ello una policía interna. Y ese es un tema, porque aquí no se está desestimando la postura del gobierno mexicano respecto a su disposición de poner a miles de soldados, pero lo está diciendo, pero ataca la corrupción. Te propongo incluso que hagas una policía especial para eso. Sí, lo que está sugiriendo Estados Unidos es que México siga la ruta colombiana. O
sea, la lucha colombiana por tratar de estabilizar la situación precaria, crítica que vivió hace un tiempo, pasa por el combate a la corrupción. De hecho, se detectaron a numerosos legisladores que tenían vínculos con el narcotráfico y fueron removidos de su posición y enjuiciados. Ese es el ingrediente crucial que ha faltado en la lucha, la guerra mexicana contra el narcotráfico, porque se están atacando los efectos, pero no las causas. El narcotráfico se nutre de una vasta red tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas, la protección política y asegurar la protección política de alto nivel a los principales dirigentes de los cárteles mexicanos. Vemos a un Estado mexicano infiltrado y hasta ahora la lucha no ha contemplado como ingrediente esencial el combate a la corrupción de alto nivel. Pero regreso al argumento que presenté hace un momento. Me parece que las actividades crecientes de Estados Unidos, el que el FBI interrogue a los migrantes centroamericanos, el que el ejército estadounidense entrene al ejército mexicano, constatan algo que debemos entender. El gobierno mexicano no puede librar solo la batalla que emprendió hace 4 años. No queda claro que le esté ganando. A pesar de las declaraciones recientes de Alejandro Poiré, el gobierno mexicano, sin decirle a la población mexicana, está pidiendo ayuda estadounidense en múltiples ámbitos porque no es capaz de pelear exitosamente esta oleada creciente de inseguridad y de violencia. Me parece que hay un ejemplo muy importante en lo de los migrantes. O sea, el FBI interroga a migrantes centroamericanos que han logrado llegar a territorio estadounidense porque el gobierno mexicano no es ni siquiera capaz de asegurar su seguridad en el tránsito por el país. Hemos presenciado la muerte, el asesinato de migrantes que están intentando cruzar por territorio nacional. Hago alusión a un reporte de Stratford. Pero los interroga en territorio mexicano, ¿sí? Ese es el tema. Sí, claro, pero eso es una, insisto, es una admisión de derrota del gobierno mexicano frente a fuerzas que no es capaz de combatir por sí solo. Hago alusión a un reporte reciente de la consultora Stratford, titulado El año más sangriento en lo que va de la lucha contra los cárteles, y argumenta que en realidad el gobierno mexicano solo tiene 2 opciones ante lo que está ocurriendo. Uno es pedir más ayuda internacional y el otro es llegar a un pacto con los cárteles más poderosos, y de ahí que surja la hipótesis, incluso desarrollada por Stratford, de que eso es lo que está pasando vis-a-vis el cartel de Sinaloa, que bajo el mando del Chapo Guzmán se está intentando llegar a un acuerdo con una sola organización que controle el territorio nacional. Y en el caso del Chapo vemos que sus intereses no han sido tocados, más bien durante la última década desde su fuga hemos presenciado su espectacular ascenso y consolidación. Entonces hay solo esas 2 opciones, o pedir más ayuda estadounidense o llegar a un modus vivendi. Pues ahí está, nos despedimos, Sergio, Denise, vamos a hacer una pausa y entraremos en la recta final con el comentario necesario en este momento sobre lo que publicó el maestro Granados Chapa en Reforma, el desmentido de Yusacel y la disculpa pública del maestro Granados Chapa esta mañana en Radio UNAM. Brevemente, Sergio, ¿con qué cerramos esta mesa con ustedes? Mira, en mi caso, con una reflexión sobre el difícil trabajo que tiene Alejandro Poiré, que quisiera reconocerle que está metiendo un esfuerzo por sistematizar la información, por presentar cifras más realistas. Me refiero al número de ejecutados en el 2010, que es el fruto de una nueva metodología que estuve revisando y que no tengo el tiempo de comentar, pero tanto él como Felipe Calderón se están enfrentando al reto de la rebelión, y me preguntaba si habrá algún funcionario, sea Alejandro Poiré, sea algún otro, que salga a dar la cara para aclararnos pues cuál es la postura del gobierno federal frente a esta oleada de cables que revelan a un gobierno en franca decadencia y degradación. Pues ahí está, Sergio, Denise, gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Gracias, buenos días. Entramos en la recta final, una pausa, regresamos y comentamos la información sobre Yusacel, Miguel Ángel Granados Chapa y lo que al respecto hay que decir.